Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. Estamos, hermanos, estudiando una serie que se llama Job, el hombre que vindicó el nombre de Dios. Job es un hombre que pasó a la historia, hermanos. Y pasó a la historia no solamente porque es un hombre que nos enseñó o que nos enseña cómo podemos enfrentar la adversidad, como cualquiera de nosotros, sin excepción alguna, podemos en algún momento dado vernos inmersos en la más cruda realidad, en las crisis más grandes, más severas, más incomprensibles. Y sin embargo, a través del ejemplo de este hombre podemos, no quiero encontrar la salida, pero sí el ejemplo de lo que Dios quiere, de la actitud que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Evidentemente Job, cuando escribió este libro, no tenía en mente que él iba a trascender las generaciones. Yo me atrevo a creer que él no sabía que un día millones de personas leeríamos ese escrito, ese libro, y mucho menos que muchos nos sentiríamos inspirados, ¿verdad? O alentados o animados. Por eso es que hay ocasiones, hermanos, en que hay palabras que las personas dicen o decimos que son más profundas de lo que parecen. Este es el tercer sermón que la tercera clase que vamos a estudiar con los mismos versos. Pero es que el contenido es tan maravilloso, tan grande, tan importante, que bien vale la pena poder tratar de exprimir el jugo, poder tratar de sacar el mayor número de enseñanzas de un pasaje de la Biblia. Y aún así hay cosas en las que no voy a hacer énfasis porque quiero ya avanzar. Job capítulo 2, versículos 9 y 10. El título de la clase que vamos a estudiar el día de hoy se llama Consejos para los esposos. Pero quiero aclarar una cosa. Hoy yo le he llamado a la clase Consejos para los esposos porque vamos a hablar de unos esposos, de Job y su esposa, de su esposa y de Job. Pero los consejos que vamos a ver hoy no nada más son aplicables a los esposos. Son aplicables a cualquier mujer que un día le quiera dar un consejo a un hombre, y son aplicables a cualquier hombre que un día escuche el consejo de una mujer. ¿Sí me expliqué? El título de la clase entonces se llama Consejos para los esposos. Dice la palabra de Dios. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, cuando la esposa de Job aconsejó a su esposo, como dije hace rato, no tenían en mente que cada uno de nosotros, hermanos, íbamos a poder sacar muchas enseñanzas. Hay muchas enseñanzas. Uno pudiera decir: oye, pero es que yo en este pasaje, ¿qué consejo puedo encontrar para un esposo? ¿O qué consejos puedo encontrar para una esposa? Hay muchos consejos aquí. Yo quiero que tomemos 2 consejos para la esposa y 3 consejos, hermanos, para el hombre. Porque no podemos pasar por alto y no debemos de pasar por alto, hermanos, lo que sucedió en esta circunstancia, lo que pasó, hermanos, en este momento. E incluso ustedes quiero que me ayuden. ¿Qué está viviendo Job en este momento? ¿Un momento de qué? Un momento de confusión, un momento de angustia, un momento de crisis, un momento de dolor. Hermana, si tú eres casada y tienes un esposo, o hermana, si tú tienes un amigo, un compañero de trabajo, alguien que está pasando por una crisis severa, tienes que tener mucho cuidado. El primer consejo que vamos a ver dice: piensa bien
lo que vas a decir a un hombre cuando está enfrentando tiempos de crisis? Los hombres y las mujeres, hermanos, no somos iguales, ¿estamos de acuerdo? Aunque hoy la ideología dice que sí, pero no es así, eso es mentira. Los hombres y las mujeres física y emocionalmente somos muy diferentes, somos muy distintos. De tal manera que un hombre, y esto lo quiero decir con mucho respeto, hermanos varones, porque tampoco puedo generalizar prácticamente nada que tenga que ver con el comportamiento humano, es una ley que es aplicable a todo mundo. No podemos ser dogmáticos porque cada uno de nosotros somos distintos, somos diferentes, depende del temperamento, depende del carácter y en nuestro caso depende mucho la comunión con Dios, pero sí podemos decir, hermanos, que habitualmente los hombres cuando estamos pasando por tiempos prolongados de crisis severas, podemos perder el ánimo, podemos perder la objetividad y se nos dificulta tomar decisiones. Y es allí donde está uno de los primeros problemas. Porque cuando en la familia hay crisis y le ha afectado el ánimo al hombre y se necesita tomar decisiones, ¿qué hace normalmente la esposa? Pregunto. ¿René? Interviene, pero ¿qué más? ¿Qué espera una mujer cuando hay problemas en casa? ¿Anayeli? Soluciones. ¿O no? Una mujer está hecha de manera distinta. En momentos de crisis las mujeres son más prácticas. Sí, hay más razones por las cuales una mujer se deprime y menos por las cuales un hombre se deprime. Pero una mujer, aunque está en crisis, tiene la capacidad de tomar decisiones. Un hombre, no siempre. Y por eso muchas veces la mujer, oye, pero es que haz algo. Sí, pero es que mira, lo estoy pensando. Sí, pero ¿qué tanto le piensas? Bueno, es que mira, está pasando esto, ves que el otro, es que aquello, es que mira, dame chance. No, es que, a ver, tienes que hacer algo, haz algo. Y por eso muchas veces las mujeres, hermanos, insisto, tampoco puedo generalizar, pueden llegar a caer ¿en qué? Malas decisiones, ¿qué más? ¿Mago? En ser imprudentes, en la desesperación. ¿Sí me explico? En la desesperación. En esa angustia, en esa situación en la que están viendo a su esposo bloqueado, te desesperas. Por ejemplo, un hombre viene cargado, viene de la oficina, viene del trabajo, viene de la fábrica, viene cargado, llega a casa y ¿sabes cómo se relaja él? ¿Juan? Que le cuenten los problemas. No, sentándose y mirando al horizonte. En serio. Y de repente la esposa dice, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué piensas? Nada. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Pero él tiene la tele enfrente, pero él está, en su mente está pensando. Y eso tiene a desesperar a la mujer. Es que no hablas, es que no me dices nada, es que no me comentas, es que no me quieres. Si me quisieras, me dirías. Los hombres somos distintos, somos diferentes. Y muchas veces nuestra manera de descansar del día es haciendo eso, sentándonos aparentemente a descansar, pero nuestra mente está trabajando, estamos viendo. Permítanos ser lentos en las decisiones, sí las estamos considerando, pero necesitamos plantearlas adecuadamente. Hay ocasiones en que los hombres somos más prácticos, menos sensibles, y las mujeres más sensibles y menos prácticas. Por eso es importante que pensemos bien lo que vamos a decir. ¿Sí me explicó? Insisto, no estoy generalizando. Pero si los hombres reaccionamos y nos ponemos a pensar, decimos, híjole, sí, a veces me siento así, a veces estoy así.
O tal vez no me había dado cuenta o no había comprendido por qué cuando tengo problemas, porque cuando tengo crisis me bloqueo. Y no sé qué hacer, y a veces pienso, es que qué tonto soy, ¿cómo no puedo hacerlo? Si yo sé, si yo conozco, si yo tengo la capacidad, pero ¿por qué en este momento no puedo? Porque estás en crisis. ¿Sí me explico? Y por eso muchas veces algunos hombres nos sentimos deprimidos, tristes. Creemos que estamos defraudando a nuestra esposa, a nuestros hijos, porque están esperando una respuesta que en ese momento, hermanos, sí tenemos, pero que no tenemos la capacidad de dar. Y si a nuestro lado tenemos una esposa que no sabe esperar, ¿qué pasa? Hermana Concepción, te desesperas. Pregunto, porque algunos me están viendo así como con ojos de... ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué opinan? Rebeca. Es verdad, muchas veces nosotras dale, y no le damos el espacio que necesitamos para meditar. Sí. Porque nosotras, en mi caso, son muy desesperadas. Ok. Necesito que me digan, que me cuenten las cosas. Ajá. Entonces, eso lleva a desesperar. Ok. Hermanos, me gustaría escuchar a un par de varones valientes. Con sinceridad, hermanos. David. A lo mejor a lo mejor yo los problemas con mi esposa. Ella en su entorno laboral tiene ciertos problemas. Sí. Que a lo mejor cuando me los explica, yo le digo, pues haz esto. Pero yo no sé un entorno en su trabajo. Sí. Y tal vez lo que yo piense pudiera ser bueno. Ajá. Pero no sé las repercusiones que le pudiera traer el hacerlo. El tomar la decisión. Cuando yo trabajaba, me decía, ¿qué haces? Le digo, es que tengo que proyectar un acuerdo. Y me decía, pues ponle, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Le digo, no, no es así, ¿no? Pero sí como que uno es más lento y de repente pasa el tiempo y le digo, ya sé cómo resolverlo. ¿Qué? Digo, el acuerdo que tenía que hacer es, pero pasa tiempo, ¿no? Porque en tu mente, ¿qué estás? Estoy pensando. Estás pensando, exactamente. ¿Sí? ¿Otros varones? Sin pena, hermanos. Es que no quiero que vean que soy vulnerable, dicen. Juan Carlos. Yo creo que tienes razón, hermano, porque luego nosotros como hombres, ante una circunstancia, Salud. que somos cabeza de hogar y que somos los responsables del bienestar de nuestra familia, como que empezamos a ver varias opciones de consecuencias o decisiones que podamos tomar en ese momento. Eso como que nos detiene. Sí. Porque muchas veces el actuar tan repentinamente, Sí. o más bien no nos caracteriza como hombres el actuar tan Ajá. repentinamente, nos Sí. detiene Sí. ver las opciones que Sí. podemos tomar. ¿Estás de acuerdo entonces? Ok. Hermanos, en un estado de crisis en el que el hombre se siente temporalmente bloqueado, si una esposa no da un buen consejo al esposo, él puede tomar decisiones equivocadas que pueden perjudicar su vida y su hogar. Sobre todo si ese hombre no es un hombre que está tomado de la mano de Dios. Por eso cualquier palabra que tú le digas a tu esposo, cualquier consejo que le des en un momento de crisis como la que estaba viviendo Job, hermanos, a veces no alcanzamos, por lo menos yo, a lo mejor tú sí, a veces no alcanzo a entender la profundidad de las palabras. Lo que la esposa de Job le dijo a Job fue muy grave. Muy grave. Muy grave porque, quiero pensar, por ignorancia, pasó por alto o no tenía el conocimiento, ¿verdad?, de que al estar él en crisis, lo peor que le pudo haber dicho fue lo que le dijo. Pero muchas veces hay esposas
que dan, ¿verdad?, que actúan de la misma manera. Por eso es que, hermana, yo te animo a que pienses bien lo que vas a decir. Si el temperamento de Job, el carácter de Job, no hubiesen sido dominados por el tremendo temor que tenía de Dios, Satanás habría logrado su propósito con el consejo que le dio su esposa. ¿Sí me explicó? ¿Qué fue lo que detuvo ese mal consejo que pudo a mí haber dicho lo que ella quería? Y probablemente algunos de los que estamos aquí. Su temor de Dios, su temperamento, su carácter estaban sujetos a Dios. Repito la idea. El consejo de la esposa de Job fue muy grave. Si Job no hubiera estado bien cimentado en su fe, si no hubiera tenido un temperamento y un carácter dominado por Dios, él habría sucumbido, Satanás habría ganado, hermanos. Pero no todos somos como él. Por eso es importante que nosotros como hombres hoy entendamos esto, y ustedes como damas, hermanos, también. Proverbios capítulo 14, versículo 1, me parece que es un pasaje que podemos bien aplicar en estas circunstancias. Si tu esposo está pasando por una crisis laboral, existencial, porque los hombres pasamos por crisis existenciales después de los 40, 50, hermanos. Sí. Tú pasas por la menopausia, pero los hombres por la andropausia, hermanos. Y tenemos crisis existenciales también. Crisis económicas, crisis laborales. Curiosamente decía David, si mi esposa me pregunta, yo le digo, haz esto, porque los hombres somos así. La mujer nos está diciendo algo, haz esto, haz el otro. O sea, damos soluciones bien rápido. Y a veces ni escuchamos. Pero cuando estamos en crisis, no sabemos dar ni una. Pero la estamos maquinando. Y lo que necesitamos es alguien a nuestro lado que tenga, hermanos, paciencia, que piense bien lo que nos va a decir. Proverbios capítulo 14, versículo 1, lean conmigo la palabra de Dios que dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Vamos a aplicar este verso que me parece podemos aplicarlo bien al tema de hoy. ¿Cómo podría una mujer sabia edificar su casa? Concepción, dando un buen consejo. ¿Cómo podría derribarlo? En este caso dice con sus manos, pero ¿cómo podría derribarlo también? Con su boca. ¿Sí nos damos cuenta? Una mujer sabia edifica su casa con un buen consejo a su esposo cuando está en un tiempo de crisis. Una mujer que no lo es, lo puede derribar con su boca. La mujer que teme a Dios, hermanos, debe de orar por su esposo, hermanos, para que no sea cobarde en los tiempos de crisis. Señor, dale valor a mi esposo. Esa fortaleza que él tiene, esa sabiduría, dale paciencia, dale la capacidad de enfrentar lo que está viviendo. Sosténlo, levántalo, anímalo, ayúdalo, para que no pierda el control, para que confíe en el Señor y en sí mismo. Porque en tiempos de crisis los hombres perdemos también la confianza en nosotros mismos. Es que ¿por qué no puedo hacer esto? Si yo sé tomar decisiones, si yo sé solucionar, si yo sé arreglar, lo sé, pero ¿por qué no puedo? Y es cuando la esposa debe de funcionar como una columna, como esta que está sosteniendo a través de la oración. Hermano, hermana, el día que tu esposo esté pasando por tiempos de crisis y no sepas qué decir, no digas nada. De verdad, no digas nada. Porque puedes hacer que el hombre de tu vida se derrumbe y con él tu casa. No digas nada. Cállate. Abrázalo y dile que lo amas, que cuenta contigo. Pero lo más importante, dile: esposo,
con Dios vamos a poder salir adelante. ¿Sí me explico? Es que a lo mejor perdemos todo. Es que, no sé. ¿Sí me explico? Y tú dile, no importa. Nos tenemos nosotros. Somos hijos de Dios. Y así nos fuéramos a la ruina. Así estuvieras postrado en una cama o yo en una. Yo, dile a tu esposo, voy, ¿a qué? A estar contigo. ¿Sí me explico? No necesita un mayor consejo. Lo que necesita es saber que la persona a la que no le quiere fallar y a su casa le dice, no importa, podemos salir de esta. ¿Pero qué le dijo la esposa de Job? ¿Le estaba dando esperanzas? ¿Le estaba diciendo cuenta conmigo? ¿Le estaba diciendo podemos salir de esta? ¿Lo estaba animando? No. Maldice a Dios ya. ¿Qué esperas? Es más, le dijo, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? A ver, ayúdame a entender esa frase. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Creen ustedes que en esa frase, aún retienes tu integridad, había algo oculto? ¿Había algo? ¿René? Podría haber estado diciendo, aún temes a Dios. Sí, ¿qué más? ¿Pero qué más? ¿Aún retienes tu integridad? ¿Cómo había logrado todo Job? ¿Hermana? Pero ahora lo había perdido todo. Y le dice, ¿aún retienes tu integridad? ¿A qué lo estaba invitando? Hacer lo que Satanás esperaba. Porque Satanás le dijo a Dios, quítale todo lo que tiene y va a renegar. O sea, está contigo porque le has dado. Ajá. Y él obtuvo todo lo que tenía por esa integridad. Ajá. Al perder todo, Satanás esperaba que también perdiera esa integridad. Es eso que le caracterizaba. Vamos al punto 2. Porque esa frase, aún retienes tu integridad, es muy importante. René. Lo podría estar invitando a cambiar su forma de pensar, su forma de actuar. Exactamente. Me parece que la palabra integridad quiere decir estar hecho de una sola pieza. Sí. Deja de ser bueno y busca la manera en la que podamos salir de esto. ¿Se entiende más? Ya deja de ser tan bueno y encuentra la manera, la que sea, no importa, pero yo lo que necesito es el gasto. A ver cómo le haces. Aquí lo que se necesita es dinero, punto. Aquí lo que necesitas para la renta, para la luz, para los útiles de los niños, así que a mí no me importa. Oye, pero es que mira, es que estoy trabajando, pero no me importa. Aquí se necesita y punto. ¿A qué lo estás invitando? ¿Quién dijo? ¿Mariana? Exactamente. ¿Sí nos damos cuenta? 2, nunca aconsejes un abandono de la integridad. Hay hombres que están conscientes que podrían salir de la situación en la que están, pero hay algo que los detiene. ¿Qué es? ¿Hermana? El temor a Dios. Pero si es su esposa la que viene y le dice, pues a mí no me importa, aquí lo que se necesita es y hazle como quieras. Dice, bueno, es que yo sé si yo empiezo a robarme un poco de material de la empresa, si empiezo a duplicar las facturas, si empiezo a engañar con los gastos, si empiezo a hacer esto, si violo los precios, si doy menos mercancía, si en lugar de 1 kilo doy 800, si me robo un poquito acá, si combino, si hago esto, yo sé que sí puedo, pero no lo voy a hacer porque soy hijo de Dios.
Pero tu esposa te dice, ya deja de ser bueno. ¿A qué nos está llevando? ¿Qué nos está trayendo? A ver, ¿qué nos va a dar de comer Dios? ¿Por ir al servicio vamos a tener los útiles de los niños? ¿Por servir tanto en la iglesia ya con eso vamos a pagar la renta? Y cuando escucha esto, por favor les suplico su atención. Si no me explico, deténganme. Cuando tú le dices a un hombre que está en crisis, que no sabe qué decisión tomar, que está confundido, que está presionado, hazle como quieras, él puede decidir. Él puede decir, pues entonces le voy a hacer así. Le das un alivio. Porque lo que él quería era no fallarte a ti, pero tú eres la que le estás diciendo, ¿qué esperas para hacerlo? Él dice, ¿y termina? ¿Qué, hermanos? Pregunto. Perdiendo la integridad. Deja de ir a la iglesia, deja de preocuparse por su vida espiritual, deja de servir. Nada más que te voy a decir una cosa. Cuando un hombre toma la decisión de ir por el camino de maldad, muy difícilmente se regresa. Lo advierto. Porque en el camino de la fe, ¿a quién le cuesta más consagrarse, hermanos? Honestamente, ¿a las mujeres o a los hombres? ¿A quién? A los hombres. Y tú incitas a un hombre a que deje el camino de justicia. ¿Sabes qué va a hacer? Si no está aferrado a Dios, si no está bien cimentado en su fe, si no tiene un verdadero temor de Dios y está en crisis, ¿sabes qué va a hacer? Te va a hacer caso. Pero lo vas a lamentar cuando te des cuenta en la vida en la que Él se va a meter. Y en la que va a arrastrarte a ti y va a arrastrar a toda tu casa. Porque tú le dijiste, no me importa cómo le hagas, aquí lo que se necesita es esto y punto. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué opinan, hermanos? Pues yo, al final, al final pues es un ataque del enemigo, ¿no? O sea, vimos en las clases anteriores que el enemigo no dejaba de atacar a Job. Entonces, si lo traemos a nuestra cuenta. Ajá, totalmente de acuerdo. La diaria utiliza a las personas que sí. hacer eso a que nos ataquen. Habíamos comentado que lo que Satanás no pudo lograr, lo quería lograr a través de ¿quién? De su esposa. Vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Hay hombres que dicen, es que si dejara de ir a la iglesia, si pudiera mejor trabajar ese día para buscar otra cosa. Ese hombre, el hombre que motivado por su esposa, se aleja de los caminos de Dios, va a caer en caminos de perversidad. Y escucha esto, hermana, no te va a gustar. Un hombre en tiempo de crisis que no tiene un buen consejo en casa, tiene altas probabilidades de caer en adulterio. ¿Sabían ustedes eso? Un elevado número de hombres que han caído en adulterio es porque no tuvieron en casa el buen consejo de una mujer y lo encontraron en la amiguita, en la compañerita, en aquella comprensiva que sí le dijo, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, pues tengo problemas, no, pues es que no. Ven, mira, cuenta conmigo, mira, tú y yo somos amigos. Ven. Y ese cariño, ese afecto, ese apapacho va creando un vínculo más fuerte que termina llevándolos, ustedes ya saben a dónde. ¿Sí me expliqué, hermanos? Un elevado número de hombres que en su vida han pasado por tiempos de crisis, la razón por la cual terminaron en una vida de adulterio fue porque no tuvieron
el buen consejo de una esposa sabia en casa. Estamos hablando de cosas graves, ¿cierto? ¿O no? Por eso es que lo que dijo la esposa de Job a Job en ese día y la reacción que tuvo él, que vamos a ver el día de hoy, tiene grandes lecciones para nosotros, hermanos. Porque crisis las tenemos todos, ¿cierto? Crisis las tenemos todos, solo que a veces no sabemos cómo reaccionar. Nos dejamos llevar más por las circunstancias. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Vamos a ponernos de pie para leerlo juntos. Descansen un poquito de la banca. Estiren sus manos, sus pies. ¿Me estoy explicando con claridad, hermanos? ¿Hay algo que no se haya que yo no haya explicado bien? ¿Que no sea claro? ¿Todo bien? Excelente. La palabra de Dios dice en 1 de Reyes 21, 25, todos juntos: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incita. Tomen asiento. Hermanos, Acab es, excepto Manasés, que ese hombre ya de plano estaba en otro nivel, es recordado como uno de los más perversos reyes de su pueblo. Perverso el hombre. ¿Y saben por qué? Por su mujer. Por los consejos que le daba su mujer. Y uno podría decir, pues que es que era un tonto porque se dejaba gobernar por ella. Puedes pensar lo que quieras, hermana. Pero yo acabo de comentar que cuando un hombre está en crisis y tú como esposa lo incitas a abandonar la bondad, él va a tomar un camino sin regreso. Sin regreso. Y yo te pregunto honestamente, ¿tú quieres en tu casa un hombre a quien tú manipules? ¿Que haga lo que tú quieres? ¿Tu soberana voluntad? ¿Qué mujer es feliz con un hombre así? Y lo que voy a decir, lo voy a decir también con mucho respeto. Insisto ahora con esto del feminismo. No hay mujer, por fuerte que sea, que no necesite a un hombre que sea un líder en su casa. Podemos discutirlo si quieres, pero esa es la realidad. No hay una mujer, por fuerte que sea, que no necesite un líder en casa. Por eso, los consejos que das, o aquellas que son solteras, o que dije hace rato, porque comenté en la parte introductoria, que no nada más es un consejo para las mujeres, es también para las mujeres, para las esposas. Dije para la mujer que tenga un amigo, un compañero, alguien que un día esté en un tiempo de crisis, o algún día un hermano quizás, a poder saber que tenemos que aconsejar. Si una esposa incita a su esposo a dejar lo bueno, a abandonar el camino de Dios, podría entregarse a lo malo de tal manera que un día ella no podría detenerlo y va a pagar un precio muy alto, diciendo, fui yo la que le dije que lo dejara. Cuando un hombre en tiempos de dificultad escucha palabras que le causen alivio al saber que puede dejar sus cargas sin importar el costo, será muy factible que caiga en la seducción de obedecer el consejo. Maldice a Dios. Y ese hombre va a terminar maldiciendo a Dios con sus acciones. Insisto, lo que una esposa debería de decirle a un esposo en tiempos de crisis es: sé fiel a Cristo, sé fiel a Cristo, sé fiel a Cristo. Porque si tú eres fiel a Cristo, esposo, vas a poder tomar buenas decisiones para nosotros. Te vamos a esperar el tiempo que sea necesario. Solo no te alejes de Dios. Pero hay mujeres hoy en día que lo que menos les importa es la vida espiritual de sus esposos. Que no los motivan, no los animan, no los incitan. Lo ven que están metidos en el mundo, en el trabajo, en el deporte, en lo que quieran, y lo menos que les interesa es animarlos a lo espiritual, porque están muy contentas recibiendo el gasto, la comida, la educación de los hijos. Y lo digo con mucho respeto. Pero nunca lo motivas a lo espiritual. Y eso es lo principal en lo que deberías de hacerlo. Para que entonces Dios bendiga tu casa y tus hijos. ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Preguntas?
Ahora vamos con los hombres. A los esposos, porque también aquí hay consejos para los esposos. Vamos a regresar a la palabra de Dios. A Job, estamos en Job, ¿se acuerdan? Job capítulo 2, versículo 10. Job capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. La palabra fatua significa insensato, una persona que habla sin pensar, o sea, hablas muy rápido. Piensa primero lo que vas a decir porque hablas muy rápido. Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Hermanos, aquí hay varios consejos también para los esposos. Primero, estás platicando con tu esposo y le dices, ¿me estás poniendo atención? Sí, te estoy poniendo atención. A ver, dime qué te dije. ¿Me lo puedes repetir de nuevo? Yo no creo que aquí le pase a los esposos, porque aquí todos cuando las esposas nos hablan, miren, hasta se nos cae la baba. Pero en otras iglesias dicen que hay esposos que no escuchan a sus esposas. ¿Les ha pasado? ¿Hermanas? Escuché una hermana con una voz muy varonil. ¿Verdad que sí? Oye, pero es que te estoy hablando, te estoy haciendo caso. No me estás haciendo caso. ¿Cómo no? Te estoy haciendo caso. No, estás viendo la tele, no estoy viendo. A ver, dime qué te dije. Ah, bueno, pero pues tú quieres que te repita todo palabra por palabra. O sea, ¿a poco no? Porque las esposas tienen una habilidad para recordar las palabras, pero no, hombre, da miedo. Da miedo, en serio, ¿no? Sí, cuando una esposa te dice, a ver, y repítame lo que te dije, y dice, no, hombre. Yo creo que deberían de vender grabadoras para esposos oprimidos, para que cuando nos pidan repetirlas, porque si no le dicen las palabras que dijo, no, eso no fue lo que dije. Eso fue lo que me dijiste, esposa. No, yo no usé esa palabra. Pero es lo mismo. No, yo no dije esa palabra. Híjole, no, estás en problemas, hermano. Estás en problemas. De repente cuando llegamos así como ojos verdes y eso, nos caímos de las escaleras, nos duele la costilla, es porque nos resbalamos, hermanos. Primer consejo para los esposos, pon atención al consejo de tu esposa. Es un defecto que tenemos muchos hombres. Voy a decir una cosa y la voy a decir en su justo nivel, porque pudiera parecer algo no adecuado. Para el oído del hombre, la voz de la mujer no suele ser muy agradable. Algunos hombres no nos hemos dado cuenta de eso. Por eso, hermana, cuando tú quieras hablar con tu esposo algo importante, dile algo más o menos como, esposo, me siento mal del estómago y necesito que me lleves al doctor. No le digas, no, ¿qué crees? Que mira, hoy la comida, pues la probé y después empecé a sentir un dolorcito en el estómago y pues así anduve en el día con los niños, la escuela, y luego me dolió un poquito más y busqué una pastilla por allí. Yo dije, bueno, al rato va a llegar mi viejito y pues a ver, ya le voy a poder comentar a él. Y no, luego los niños, la tarea y bla, 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 bla. Y él está viendo la tele con su teléfono, se va a dormir. Tú, ¿qué tienes? Nada. ¿Cómo que no? No tengo nada. ¿Estás enojada? No estoy enojada. No, si estás enojada. No estoy enojada. ¿Qué tienes? Nada. No, si tú tienes algo que tienes. Pues es que te dije que me siento mal, que quería al doctor, tú no me llevaste. ¿A qué horas me dijiste que querías ir al doctor? Tú me platicaste la historia de tu día, que andabas con el estómago, que la pastilla, que los niños. En ningún momento me dijiste que estabas para ir al doctor. Órale, si quieres ir, órale, vámonos ahorita. No, ya no. Cualquier parecido con la realidad es pura y mera coincidencia, porque eso no creo que pase aquí con las chicas de Arenal, ¿verdad? Hay algunas que dicen que les pasa. Entonces, hermanos, pongamos atención a las esposas.
vámonos por la parte primero, la parte buena. Porque hay esposas honestamente sabias que dan muy buenos consejos, pero a los esposos no les hacemos caso. Y por eso muchas veces no tomamos buenas decisiones, hermanos, porque no escuchamos la sabiduría de nuestras esposas. Y es porque no les ponemos atención. Aprendamos a poner atención y hagamos caso. Hay muchas cosas que nos saldrían mejor, que serían más baratas, más rápidas, más divertidas o lo que usted quiera, si tan solo hubiéramos escuchado a la esposa. Date vuelta a la derecha y a la izquierda llegas. No, yo sé llegar. 3 días después, déjale pregunto aquí al Señor cómo llego. Y era en la esquina a la vuelta. Ya mejor ni les digo, hermanas, porque más veo puros codazos ahí. Los esposos cristianos debemos de valorar a nuestras esposas, hermanos. Son una ayuda valiosa que Dios nos dio para nosotros y debemos de hacer algo con ellas. Vayamos a Proverbios 31, 28. Proverbios capítulo 31, versículo 28. Porque Job le puso atención a su esposa. Ahorita todavía no acabamos. Primero, hay que ponerle atención. Job le puso atención, claro que le puso atención. Nosotros estamos yendo ahorita porque no siempre afortunadamente, hermanos, no todas las mujeres actúan como la esposa de Job en esta circunstancia. Sé que hay mujeres sabias en la iglesia y me da gusto. Hermana, merece ser escuchada y los hombres debemos de escuchar, hermanos, a las esposas. Hay muchas cosas que serían más fáciles, más sencillas si tan solo les hiciéramos caso e hiciéramos a un lado nuestro orgullo de decir, lo hice así porque mi esposa me dijo, punto. Ahí vale la pena decir, ¿por qué? Pues porque mi esposa dijo, fue su opinión, está bien, ¿cuál es el problema? Al contrario, mejor. Dice la Biblia en Proverbios 31, 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido, ¿qué dice? También la alaba. Entonces, hermano, alaba a tu esposa por los consejos sabios que ella te da, escúchalos y si algún día alguien te pregunta, no seas como yo que digo, no, pues es que se me ocurrió hacer esto y de repente voltea a mi esposa y dice, se me ocurrió. Y ya además yo le digo, ¿qué no somos uno? Sí, ¿no? Luego, honestamente, hermano, se me escapa y luego ya voltea y me dice, sí, yo dije, sí, se te ocurrió. Y ya le digo, ¿qué no somos uno? Porque también tenemos eso los hombres, hermanos. No reconocemos, hay que reconocer, hay que alabar. El hombre de la mujer de Proverbios capítulo 30 dice, la alababa públicamente por la clase de esposa que ella tenía. Segundo consejo, vamos a la palabra de Dios de nuevo. Job capítulo 2, versículo 10. Decide qué hacer con el consejo. Ya. Hablamos la parte positiva, escucha el consejo, pero 2, decide qué hacer. Dice la palabra de Dios en Job 2:10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ya expliqué que es fatuo, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Pregunta, hermanos, pregunta. Y aquí quiero escuchar varias respuestas. ¿Qué ves aquí en la respuesta de Job y qué no ves? ¿Qué crees que hay aquí y qué no hay? ¿Quién dice yo? Hermana Felda. Veo que Job vio que el consejo de su esposa no era el adecuado. Ajá. Por lo tanto, no lo va a hacer. Ajá. Se ve que no lo va a hacer. Uh-huh. También veo que Job no contesta de una forma áspera. Uh-huh. Sí y no. Sí. Sino que le dice, mujer, este consejo es insensato. Uh-huh. Porque tú me estás diciendo es insensato. O sea, no la regaña, no la maltrata, sino que le dice, estás hablando insensatamente. Ajá. Como Sí. mujeres, no que tú lo seas. Sí. Que estás, Sí. comparando con otras mujeres. Ajá. ¿Qué más, hermana? Lo hace, le hace recapacitar. Sí. Le hace recapacitar y decir, bueno, lo que hablas estuvo mal. Sí. ¿Acaso no recibiremos el bien? O sea, digo el mal. Entonces, le hace como que recapacite y como que piense lo que dijo, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, lo que dijo respecto a quién? A Dios. Puso atención.
decidió no ir por el consejo de su esposa. Y yo comenté que normalmente un hombre en tiempo de crisis, cuyo carácter, temperamento no está sujeto de la mano de Dios, es altamente probable que escuche a su esposa. Job no escuchó porque él era un hombre íntegro. Amaba al Señor, su prioridad era Dios. Pero si hay algo que aquí no encontramos, él no ofendió a su esposa, no la lastimó, no le habló ásperamente, no la señaló con el dedo. Simplemente le dijo: esposa, no estás pensando en lo que estás diciendo. Y una tercera cosa que en mi opinión pudiera ser, no necesariamente tiene que ser así, es mi opinión nada más, lo más importante de las tres cosas: la instruyó en lo espiritual, diciéndole quién era Dios. Dios es alguien que tiene el derecho, si Él lo quiere, de permitirnos tiempos buenos o épocas malas. ¿Sí nos damos cuenta? Porque un hombre, esa es su tarea. Esa es la tarea de un hombre en la casa, hermanos. Tomar decisiones, escuchar a su esposa, decidir hacer o no hacer. Pero oye, pero ¿por qué caíste? No, pues es que mi esposa me dijo, pues hazle como quieras, y pues dijo como quiera, yo hice esto. Oye, y alguien puede decir: oye, pero ¿te puso una pistola? ¿Te llevó allá que lo hicieras? Tal vez ella fue insensata en ese momento de desesperación, de enojo, de coraje, de lo que quieras. Tal vez ella fue insensata. ¿La esposa de Job fue insensata, hermanos? ¿Job lo hizo? ¿De quién era la decisión entonces? De él. ¿Estamos de acuerdo? Era de él. Así que varones, no le echamos la... No, pues es que si yo tuviera otra esposa, si ella hubiera aguantado, si no hubiera estado allí, ¿verdad? Nada más. Sí, a lo mejor tu esposa es así, a lo mejor sí, pero la decisión era tuya. Y si tú hubieses tenido temor de Dios y sabiduría de Dios y el carácter y el temperamento como para poder decir: no, esposa, tú me estás pidiendo hacer algo que yo no puedo hacer, no voy a hacer, porque para mí Dios es lo más importante. Y la tercera cosa, dije, la instruyó correctamente para que ella recordara quién era Dios. Algunos varones, probablemente hermanos en la iglesia, nunca instruimos a nuestras esposas respecto a quién es Dios, cuando el hombre es el que debería, como cabeza del hogar, instruir a la esposa, explicarle, motivarla, ocupar o aprovechar las circunstancias de la vida para recordarle a la casa y a su familia quién es Dios. Le hizo saber a su esposa que Dios tiene el derecho de permitir que tengamos buenos momentos, pero también malas épocas. Y Dios es soberano y Él no tiene por qué explicarme: Germán, que mira, prepárate porque te voy a pasar por un momento de prueba. No, Él es Dios. Él decidió, dice Job, en este momento que perdiéramos todo, adelante. La guió a comprender con mayor claridad quién era Dios. Job puso atención a lo grave del consejo, se dio cuenta que la perspectiva de su esposa no era la correcta, decidió no hacerlo, entendió que probablemente su esposa estaba hablando también desde el dolor, le hizo saber quién era Dios. Y aquí me voy a detener un poquito. ¿Dios terminó en el futuro bendiciendo a la esposa de Job? Sí. Quédense con esa idea. Los tiempos de aflicción, hermanos, son buenas oportunidades para un matrimonio, porque en medio del dolor podemos aprovechar para afirmar lo que hemos aprendido de Dios. Y si en tiempos de crisis en los matrimonios afirmamos lo que hemos aprendido de Dios, vamos a hacer matrimonios más estables, más fuertes, y podremos corregir las perspectivas equivocadas con las que probablemente llegamos a esa crisis. Tercer consejo: dudas, preguntas, comentarios. Vuelvo a preguntar como lo hago siempre: ¿me estoy explicando con claridad?
¿Hay algún comentario? ¿Hay alguna opinión? ¿Hay algo que no se haya entendido? ¿Vamos bien? Tercer consejo. Por ninguna razón, hermanos, dejes de amar a tu esposa. Porque un elevado número de matrimonios que terminaron en divorcio, ¿saben por qué fue? Porque las crisis los separó. La incomprensión, los malos consejos, los gritos, el no ponerse atención, el no escuchar, las ofensas, las palabras, suben de tono, a veces los golpes, y terminan divorciados. Muchos matrimonios que se han divorciado hoy es porque no supieron enfrentar los tiempos de crisis. Se perdió el amor. Sí, hermano, les voy a decir una cosa y podríamos entrar en una discusión. No es mi propósito generarla. Entiendo que el amor se acaba. Pero los esposos no estamos con nuestras esposas por amor, hermanos. Voy a decir algo más al rato, no me vean feo. Bueno, feo ya estoy, pero me refiero con mirada fea. Estamos con ellas por el compromiso que hicimos con Dios. ¿Sí me explicó? Y también por amor. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me expliqué? Estamos con nuestras esposas por el compromiso que hicimos con Dios. Y como nosotros nos comprometimos con Dios que íbamos a estar con ella siempre, y como a veces pudiera ser que no es la esposa que yo esperaría, yo le digo a Dios: Señor, ayúdame a amar a mi esposa, porque es la esposa que yo escogí, la esposa que tú me diste. ¿Sí me expliqué? Señor, yo voy a estar con ella. Tal vez ahorita no me está dando el mejor consejo, tal vez no está siendo comprensiva, tal vez no lo sé. ¿Por acaso ustedes ven en el libro de Job que él corrió por otra mujer? ¿Que fue a buscar el consuelo en otros brazos? No, claro que no. Una razón natural de Job, después ahora, insisto, a veces no sé si alcanzo a poner las cosas en su dimensión correcta. Todos aquí sabemos quién era Job en el aspecto espiritual, ¿no? Permítame ilustrarlo de esta manera, la altura a la que él estaba, ¿sí? Si Job hubiera actuado carnalmente ante el consejo de su esposa, ¿qué reacción pudiera haber tenido con ella? ¿Desprecio tal vez? Job estaba a una altura, vamos a llamarle espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Por ilustrarlo de alguna manera, ¿sí? Él estaba en este nivel. Por la respuesta de su esposa, ella no estaba a la altura, ¿se acuerdan? Y dado el consejo tan terrible que ella le dio, cuando más lo necesitaba, es el consejo que viene y le da, ¿cómo pudo terminar viendo él a su esposa? Si él hubiera sido un hombre carnal, un hombre no espiritual. Hermana María, rechazándola. ¿Sí me explicó? ¿Están de acuerdo? O sea que nada más porque tenías todo, estábamos bien, entonces estabas conmigo. Ahora que estamos en crisis, ahora que estamos mal, ¿es el consejo que me das? ¿Quieres incluso que deje yo mi integridad, que deje de amar a Dios? Y por eso decía hace rato, puede terminar menospreciándola, haciendo a un lado, pero no lo hizo, no lo hizo. Como dije hace rato, puso atención, la corrigió, la llevó a conocer los caminos de Dios y fue paciente con ella. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que la esposa de Job entendería, ahora sí puedo usar la palabra, la reprensión de su marido? Vamos a Job capítulo 42 y con eso termino, versículo 12. No vamos a analizar este verso, aclaro, eso ya en un futuro será. Ahorita nada más quiero ir allá. Una razón natural en Job pudo haber sido el desprecio hacia su esposa por la falta de sensibilidad cuando vio que no tenía la madurez para soportar las pruebas, hermanos, y la forma en que se expresó.
Pudo haber pensado que no le convenía seguir con ella, pero comprendió. Y dice Job capítulo 42, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. En ninguna parte de la Biblia se dice que con otra mujer. Se entiende que lo estuvo ¿con quién? Con su esposa. Pregunta, ¿la esposa se quedó con él? ¿Lo cuidó? ¿Aguantó la presión? Sí. Aguantó la presión. Porque ya dijimos en otro tema, no nada más Job sufrió, también su esposa. Y al final, en otro tema hice una pregunta. Les dije, ¿en algún momento encuentran alguna reprensión de Dios para ella? Pregunté, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijimos? No. Porque ya su esposo le había dado lo que ella necesitaba. La instrucción correcta. Qué maravilloso, hermanos. Va de nuevo. ¿En algún momento Dios reprendió a la esposa de Job? No. A pesar de que le dijo, maldice a Dios. Y no lo hizo porque lo que su esposo le dijo fue suficiente. Tan suficiente que ella se quedó. ¿Sí nos damos cuenta? Se quedó hasta el final, hermanos. Conclusión. Cuidémonos mutuamente, hermanos, en casa. Que Dios nos guarde del enemigo y que seamos fieles al Señor. Dios los bendiga. Vamos a hacer un par de oraciones, hermanos. Hace ratito me salté una diapositiva que traía un bloque de oraciones, pero aquí tenemos otra proyectada. Vamos a hacer esta primera oración que dice que Dios agregue nuevas familias a las iglesias en Estilleros y Muñoz. Y la segunda petición